Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este video donde vamos a hablar sobre los bienes de la nación, un tema súper importante en el derecho administrativo, ya que muchas veces no se entiende del todo. Hoy te voy a explicar de forma clara y sencilla qué son los bienes de la nación, cuál es la diferencia entre bienes de dominio público y privado, y cómo se tratan legalmente las iglesias y los sitios de culto. Comencemos. Empecemos desde lo más básico. ¿Qué son los bienes de la nación? Los bienes de la nación son todos aquellos recursos materiales que pertenecen al Estado mexicano. Esto incluye desde edificios gubernamentales, calles, ríos, montañas y más, hasta incluso bienes que pueden usar cualquier persona, como playas o plazas públicas. Estos bienes son administrados por el Estado, no por una persona en específico, y su uso y protección están regulados por la Ley General de Bienes Nacionales, que es la norma principal que lo organiza. Ahora sí, vamos con la gran diferencia entre bienes de dominio público y bienes de dominio privado. Los bienes de dominio público son los que están destinados al uso directo de la sociedad o al cumplimiento de funciones del gobierno. Por ejemplo, las carreteras federales, plazas públicas, monumentos históricos, ríos, lagos y playas, edificios como el Palacio Nacional o el Senado. Lo importante aquí es que no pueden venderse, ni embargarse, ni dejar de ser del Estado tan fácilmente. Son inalineables, imprescriptibles e impergables. Es decir, el Estado no puede deshacerse de ellos como si nada. Además, son bienes que en muchos casos cualquier persona puede usar, pero nadie puede apropiarse de ellos. En cambio, los bienes de dominio privado del Estado sí pueden venderse o rentarse. Son como los bienes que no están directamente al servicio del público o que ya no son necesarios para el gobierno. Por ejemplo, un edificio viejo que el gobierno ya no usa, terrenos baldíos propiedad del Estado, vehículos oficiales fuera de uso. A diferencia de los anteriores, estos bienes sí pueden ser transferidos a particulares, pero bajo ciertos procesos legales. ¿Y qué pasa con las iglesias y sitios de culto? La verdad es que esa es una parte muy interesante, el tratamiento legal de las iglesias y lugares de culto. De acuerdo con la Ley General de Bienes Nacionales, los inmuebles que fueron nacionalizados y que se destinan al culto religioso están considerados como bienes de dominio público. ¿Qué significa esto? Que no pueden venderse ni rentarse ni usarse para algo diferente. No se pueden prestar, arrendar ni regalar. Son inembargables e intocables, aunque lo usen grupos religiosos, ya que el inmueble sigue siendo de la nación. En otras palabras, los templos sí pueden ser usados por las iglesias, pero el terreno y el edificio siguen perteneciendo al Estado mexicano. Las iglesias tienen un permiso por usarlo, pero no son dueños de estos inmuebles. Además, estos sitios se consideran de utilidad pública, porque cumplen con una función social en muchas comunidades, y por eso su uso está estrictamente regulado. Esto se aplica solo a bienes nacionalizados, o sea, aquellos que ya estaban en manos del Estado. Si una iglesia construyó un templo nuevo en un terreno que compró legalmente, este sí entra dentro del domicilio privado de la asociación religiosa, aunque sigue teniendo restricciones por la ley de asociaciones religiosas. En resumen, los bienes de la nación son todos aquellos recursos materiales que pertenecen al Estado mexicano. Se dividen en bienes de dominio público, que no pueden venderse ni usarse libremente y son para todos, y los bienes de dominio privado, que sí pueden venderse o transferirse si el gobierno ya no los necesita. Las iglesias y sitios de culto que fueron nacionalizados son bienes de dominio público. Aunque los usen grupos religiosos, el Estado sigue siendo el dueño. Ese tema es clave para entender cómo el gobierno administra sus recursos y qué límites existen para proteger lo que es de todos. Gracias por ver este video. Si te ayudó o aprendiste algo nuevo, no olvides dejar un like, suscribirte y compartirlo con tus compañeros.